para cualquiera que mirara desde fuera, la vida de Ana era la definición misma del éxito silencioso y personal, ese que no necesita aplausos ni reconocimientos públicos. Su apartamento, enclavado en un barrio tranquilo de Madrid, no era simplemente una casa, sino un santuario construido con amor y dedicación a lo largo de 10 años. Cada rincón contaba una historia, desde las fotos de su boda en la estantería del salón, donde ella y Damián se miraban con una complicidad que parecía inquebrantable, hasta los dibujos de su hija Laia, pegados con imanes en la nevera. Ana había encontrado su propósito en ser el pilar de esa familia, la base sólida sobre la que Damián, su primer y único amor, había construido una carrera exitosa. Ella había dejado a un lado sus propias aspiraciones profesionales sin sentirlo como un sacrificio, sino como una elección consciente, la pieza fundamental de un engranaje perfecto que funcionaba gracias a su entrega. Su felicidad era genuina, o al menos eso creía con cada fibra de su ser, una paz que emanaba del olor a bizcocho recién hecho y de la rutina predecible y segura que tanto valoraba. Damián era, para Ana, mucho más que su marido. Era la encarnación de la integridad y el esfuerzo. Un hombre que se desvivía por su familia, que llegaba a casa cansado pero siempre con una sonrisa para su hija y un beso para ella. Sus viajes de negocios, cada vez más frecuentes, eran la prueba de su compromiso con darles un futuro mejor. Ana los aceptaba con una mezcla de orgullo y resignación, contando los días para su regreso mientras mantenía el fuerte en casa. Confiaba en él de una manera ciega, absoluta, una confianza que nunca había sido puesta a prueba porque, simplemente, no había razón para ello. Él era un libro abierto, o eso aparentaba, compartiendo detalles de sus reuniones, las dificultades del trabajo y sus planes a largo plazo. Ella se sentía parte de cada uno de sus logros, una socia silenciosa pero indispensable en el proyecto de vida que habían diseñado juntos desde que eran apenas unos jóvenes llenos de sueños en la universidad. Era una confianza infantil, pura, la clase de fe que solo se tiene una vez en la vida y que, si se rompe, se lleva todo por delante. La rutina de Ana estaba marcada por un amor casi ritualístico hacia el orden y el cuidado de su hogar. No lo veía como una tarea, sino como una forma de expresar su afecto. Cada objeto en su sitio, cada comida preparada con esmero, era un mensaje silencioso de amor para su familia. Ese sábado por la tarde no era diferente. Con Laia jugando tranquilamente en su habitación y Damián supuestamente en Valencia, supervisando una obra agotadora, Ana decidió aprovechar el silencio para organizar el pequeño despacho de su marido. Era un espacio que respetaba profundamente, el epicentro de donde salía el sustento y la estabilidad de la que tanto se enorgullecía. El aire olía a papel, a café frío de la mañana, y a ese perfume tan característico de Damián, que incluso en su ausencia, parecía impregnarlo todo, recordándole constantemente su presencia y su amor incondicional. Era un acto de amor más, uno de los tantos que componían sus días. El desorden sobre el escritorio de Damián era el típico de una semana ajetreada, facturas por pagar, documentos de la empresa y correspondencia variada. Ana comenzó a clasificarlo todo con la eficiencia metódica que la caracterizaba, moviéndose con una familiaridad que la hacía sentir dueña de su pequeño universo. No buscaba nada en particular, simplemente quería dejarle todo listo y ordenado para cuando regresara, un pequeño gesto para aliviar su carga. Fue entonces cuando vio un sobre blanco del banco, uno más de los muchos que llegaban cada mes. Por pura inercia, lo abrió para archivarlo junto al resto de los extractos. Era algo que hacía habitualmente, una tarea administrativa más dentro de su rol como gestora del hogar. No había sospecha en su mente, ni la más mínima sombra de duda, solo la calma de una tarde de sábado que transcurría con la normalidad de siempre, un lienzo perfecto a punto de ser rasgado por una sola línea de tinta. Sus ojos recorrieron la lista de gastos sin prestar demasiada atención, reconociendo los cargos habituales, la compra del supermercado, la gasolina del coche, la cuota del gimnasio, la factura del teléfono. Eran las huellas financieras de una vida compartida, predecible y sin sobresaltos. Pero entonces, una línea casi al final de la página capturó su atención, una anomalía que no encajaba en el puzzle de su realidad. Hotel Palace, Madrid. Cargo, 387,50 €. La fecha era del día anterior, viernes. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la información,
intentando encontrar una explicación lógica. ¿Madrid? No podía ser. Damián estaba en Valencia. Quizás había comprado un bono regalo para ellos, una sorpresa para su aniversario que se acercaba, pero el cargo estaba procesado. No era una compra a futuro. Un frío inexplicable comenzó a subirle por la columna vertebral, una sensación extraña y ajena que no supo cómo interpretar, pero que ya había comenzado a envenenar la paz de aquella tarde. El extracto de papel se sentía de repente pesado en su mano, como si estuviera hecho de plomo. Lo releyó 1, 2, 10 veces, esperando que las letras cambiaran de orden y formaran una explicación razonable. Pero las palabras seguían ahí, inmutables y crueles. Hotel Palace, Madrid. Un hotel de 5 estrellas, un lugar de lujo y opulencia que chocaba frontalmente con la imagen que Damián le había pintado de su viaje. Un hotel funcional y austero, cerca de una obra polvorienta en las afueras de Valencia. La disonancia era tan brutal que le provocó una náusea repentina. Su corazón comenzó a latir desbocado, un tambor descontrolado en el silencio de la casa. El mundo a su alrededor pareció detenerse, y solo existía aquel trozo de papel, una prueba irrefutable de una mentira cuyo alcance todavía no podía ni empezar a imaginar. La confianza ciega que había sido su ancla durante una década comenzaba a mostrar sus primeras grietas, finas pero profundas. Un sudor frío le recorrió la nuca y la espalda, una reacción física e incontrolable al terror que empezaba a apoderarse de ella. Sus manos temblaban tanto que el papel se arrugaba entre sus dedos. No era rabia lo que sentía, al menos no todavía. Era miedo, un miedo puro y paralizante, la sensación visceral de que el suelo bajo sus pies se estaba desintegrando y que estaba a punto de caer a un abismo oscuro y desconocido. Se apoyó en el escritorio para no desplomarse, respirando de forma entrecortada. La luz dorada del atardecer que entraba por la ventana, esa misma luz que minutos antes le había parecido tan reconfortante, ahora teñía la habitación de un tono amarillento y enfermizo, como si el propio mundo se hubiera contagiado de la podredumbre que empezaba a sentir en su interior. La imagen de Damián en una lujosa suite de hotel con otra mujer se proyectó en su mente, con una claridad insoportable, una tortura visual que la apuñalaba directamente en el pecho. Las siguientes horas fueron un borrón de angustia y confusión. Ana caminaba de un lado a otro del salón, incapaz de quedarse quieta, como un animal enjaulado. El apartamento, su refugio, se había convertido de repente en una prisión llena de recuerdos que ahora parecían manchados por la mentira. Cada fotografía de ellos sonriendo le quemaba los ojos. Cada objeto que él le había regalado parecía una burla cruel. La sensación de traición era física, como tener miles de hormigas recorriéndole los huesos, una picazón interna que no podía rascar, una ansiedad que la consumía desde dentro. Intentó llamarlo, pero su dedo se quedó flotando sobre la pantalla del móvil. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo podía empezar una conversación que tenía el poder de dinamitar su vida entera? La cobardía y la necesidad de saber la verdad luchaban dentro de ella, dejándola completamente paralizada, a la deriva en un mar de dolor y pánico. En medio de ese caos mental, solo un pensamiento claro logró abrirse paso. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ver la situación con objetividad, alguien que no estuviera ahogándose en el mismo pozo de emociones que ella. Su hermano mayor, Hernán. Él era abogado, un hombre de lógica y razón, su ancla en el mundo real desde que eran niños. Marcó su número con dedos temblorosos, y cuando él contestó, a Ana se le quebró la voz al intentar explicar lo que había encontrado. No necesitó dar muchos detalles. Hernán entendió la gravedad de la situación al instante. Escuchó en silencio su relato entrecortado, y cuando ella terminó, no hubo palabras de consuelo vacías, sino una pregunta calmada y directa que cortó el aire. ¿Qué quieres hacer al respecto, Ana? Esa simple pregunta fue como un faro en la oscuridad, la primera señal de que quizás había una salida que no implicaba simplemente derrumbarse y llorar. El consejo de su hermano fue contundente y dolorosamente pragmático, la clase de consejo que solo puede dar alguien que te quiere, pero que también entiende la crueldad del mundo. No le digas nada, no lo confrontes. Si lo haces, lo negará todo, te llamará loca, inventará una excusa perfecta, y tú no tendrás nada más que un trozo de papel. Borrará cualquier rastro, y tú te quedarás con la duda y el dolor. Hernán le explicó con una frialdad casi quirúrgica que, si sus sospechas eran ciertas, no estaba lidiando con un simple error,
sino con un engaño deliberado y calculado. Y para luchar contra eso, ella no podía usar el corazón, sino la cabeza. A partir de este momento, te conviertes en una actriz. Eres la misma esposa de siempre, cariñosa e ingenua. Deja que baje la guardia. Mientras tanto, vas a reunir pruebas. Necesitas hechos, no sospechas. Al colgar el teléfono, Ana se miró en el reflejo oscuro de la ventana. La mujer asustada seguía ahí, pero detrás de sus ojos llorosos, algo nuevo había comenzado a nacer, una determinación fría y afilada como el acero. La partida acababa de empezar. La primera prueba de su nueva y terrible resolución llegó esa misma noche. El teléfono sonó, y al ver el nombre de Damián en la pantalla, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Su primer instinto fue ignorarlo, dejar que el buzón de voz se tragara las mentiras que estaba seguro de que iba a escuchar. Pero la voz de Hernán resonó en su mente. Actúa normal. Respiró hondo, contó hasta 3 y deslizó el dedo por la pantalla, forzando su voz a sonar cálida y ligeramente somnolienta, como si estuviera a punto de dormirse. «Cariño, ¿qué tal todo por allí?», preguntó, y cada palabra le supo a veneno en la boca. Escuchó a Damián describir un día agotador en la obra, quejarse del polvo y del ruido, y Ana se limitó a asentir en silencio, emitiendo sonidos de comprensión y apoyo. Cada mentira que él pronunciaba era un nuevo ladrillo en el muro que se estaba levantando entre ellos, un muro que él no podía ver, pero que para ella ya era insalvable. Colgó sintiéndose sucia, cómplice de un engaño que ahora era doble. El regreso de Damián al día siguiente fue una tortura silenciosa. Cuando él cruzó la puerta y la envolvió en sus brazos, el abrazo que antes era su refugio se sintió como una jaula. Tuvo que reprimir un impulso violento de apartarse, de gritarle que no la tocara. Su perfume, el mismo que durante años había asociado con la seguridad y el hogar, ahora le revolvía el estómago, impregnado de un rastro invisible de traición. Él la besó, y Ana tuvo que concentrarse en no retroceder, ofreciendo una respuesta mecánica mientras su mente era un torbellino de imágenes de él con otra mujer. Verlo jugar con Laia en la alfombra del salón, siendo el padre perfecto que ella siempre había creído que era, fue la parte más dolorosa. La dualidad del hombre que tenía delante era una locura. El padre amoroso y el marido infiel coexistían en el mismo cuerpo, y ella tenía que sonreírle a ambos, mientras su corazón se hacía pedazos lentamente. Esa misma noche, esperó a que Damián se durmiera profundamente, agotado por su supuesto viaje. El sonido de su respiración acompasada, que antes la calmaba, ahora era el reloj que marcaba el comienzo de su misión. Se levantó sigilosamente y fue al despacho, encendiendo el ordenador con el brillo de la pantalla al mínimo. Sintió una punzada de culpa al entrar en la banca online con las claves que ambos compartían, un símbolo de la confianza que él ya había destrozado. Siguiendo las instrucciones de Hernán, su primer paso era práctico y frío: solicitar los extractos detallados de todas las cuentas y tarjetas de crédito de los últimos 6 meses. Cada clic del ratón sonaba como un disparo en el silencio de la casa. Ya no era solo una esposa herida, se estaba convirtiendo en una investigadora, y su hogar se había transformado en la escena de un crimen emocional, del que ella era la principal víctima. Los archivos PDF no tardaron en llegar a su correo electrónico. Los abrió uno por uno, con el corazón en un puño. Al principio, todo parecía normal, pero pronto empezó a notar un patrón. No era solo el gasto del Hotel Palace. Había decenas de cargos que no tenían explicación. Cenas en restaurantes carísimos a los que nunca habían ido juntos, compras en boutiques de lujo en la calle Serrano, pagos recurrentes a una floristería que no conocía. Era la contabilidad de una vida paralela, una vida de romance y derroche, financiada con el dinero que ella creía que estaban ahorrando para el futuro de Laia, para la entrada de una casa más grande. La traición ya no era solo emocional, sino también financiera. Él no solo le había mentido, le había estado robando, a ella y a su hija, desviando los frutos de su esfuerzo compartido para mantener un secreto que costaba miles de euros al mes. La rabia, fría y lúcida, comenzó a desplazar al miedo. En medio de ese laberinto de cifras y nombres de comercios, encontró una pista. Un cargo de una joyería exclusiva venía acompañado de una nota de referencia para el seguro de la pieza. La nota decía:
collar de diamantes para Valeria Fuentes. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Valeria. De repente, la otra mujer dejó de ser una sombra sin rostro, una figura anónima en su imaginación. Ahora tenía un nombre: Valeria Fuentes. Ana lo repitió en voz baja, probando el sonido de las sílabas que habían destruido su vida. Se imaginó a Damián pronunciando ese nombre, quizás con la misma ternura con la que a veces pronunciaba el suyo. La traición se volvió insoportablemente personal. Ya no se trataba de un error, de una aventura anónima. Se trataba de Valeria, una persona real que estaba viviendo una vida de lujo a su costa, una usurpadora que se adornaba con las joyas que deberían haber simbolizado el amor por su familia. Con un nombre en su poder, la investigación dio un salto cualitativo. La rabia le dio una extraña energía, una claridad mental que no había sentido en días. Apagó el ordenador del despacho y con su propia tablet se sentó en el sofá, envuelta en una manta como si tuviera un frío polar. Tecleó Valeria Fuentes en el buscador de las redes sociales. Le temblaban las manos mientras se desplazaba por los resultados, esperando y temiendo a la vez encontrarla. Y entonces, allí estaba, un perfil público en Instagram. La foto era la de una mujer joven, de sonrisa perfecta y mirada desafiante, posando en la terraza de un bar de moda. Era guapa, del tipo de belleza evidente y llamativa que contrastaba con la suya, más discreta y serena. Ana sintió una oleada de humillación. La cliché era tan doloroso como predecible. El hombre que ella creía excepcional había caído en la trampa más vulgar y corriente. Durante más de una hora, Ana se sumergió en la vida digital de Valeria, sintiéndose una intrusa, una fantasma que espiaba la felicidad de la mujer que la había suplantado. Cada foto era una nueva puñalada. Allí estaba Valeria, en un restaurante que Ana acababa de ver en el extracto de la tarjeta. En otra foto, llevaba puesto el collar de diamantes, con un pie de foto que decía: «No hay nada como los regalos inesperados». Había fotos de escapadas de fin de semana a lugares con encanto, siempre en fechas que coincidían con los viajes de negocios de Damián. Meticulosamente, Ana empezó a hacer capturas de pantalla de todo, guardando cada imagen en una carpeta segura en la nube, una carpeta que llamó Pruebas. El dolor era agudo, pero cada prueba recopilada era también un pequeño acto de poder, la sensación de que estaba recuperando el control, pieza a pieza, de su propia historia. La evidencia digital era sólida, pero Hernán le había insistido en que necesitaban algo irrefutable, algo que conectara a Damián directamente con Valeria sin lugar a dudas. Las fotos de Valeria podían ser circunstanciales. Damián podría inventar cualquier excusa. La siguiente fortaleza a conquistar era su teléfono móvil. Ese pequeño objeto negro que descansaba cada noche en su mesilla de noche se había convertido en la caja negra de su matrimonio, un artefacto que contenía la verdad completa y sin filtros. La idea de cogerlo, de invadir esa última parcela de su intimidad, le producía náuseas. Era un límite que nunca había cruzado, pero sabía que tenía que hacerlo. Empezó a observar sus rutinas, sus descuidos, esperando el momento perfecto para actuar, una ventana de oportunidad en la que pudiera acceder a sus secretos sin ser descubierta. La tensión en la casa era casi palpable, aunque solo ella pudiera sentirla. La oportunidad se presentó 3 días después, una mañana de miércoles. Damián, como cada día, se metió en la ducha antes de ir a trabajar, dejando su teléfono cargando sobre la mesilla. El sonido del agua cayendo en el baño fue la señal de salida para Ana. Su corazón martillaba contra sus costillas tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Se acercó a la cama, con los movimientos calculados de un ladrón. Cogió el teléfono con la mano sudorosa. La pantalla se iluminó, pidiendo el código de acceso. Ana respiró hondo y tecleó los 6 dígitos que sabía de memoria. El cumpleaños de Laia, 0804-9. La ironía era tan cruel que casi la hizo reír. Usar la fecha de nacimiento de su hija para desvelar la traición de su padre. El teléfono se desbloqueó al instante, abriéndole las puertas a un mundo del que no sabía si querría volver. Con el tiempo corriendo en su contra, Ana navegó por el menú del teléfono con una rapidez febril. Descartó las llamadas y los mensajes de texto, sabiendo que Damián sería lo suficientemente inteligente como para borrar cualquier cosa comprometedora. Su instinto la llevó directamente a la galería de fotos. Al principio,
Solo vio lo que esperaba: cientos de fotos de Laia, de sus vacaciones en la playa, de cenas familiares, un álbum digital de una mentira perfectamente construida. Siguió desplazándose hacia abajo, pasando meses y meses de recuerdos fabricados, hasta que sus ojos se toparon con una carpeta que no reconocía. No estaba oculta, pero su nombre era deliberadamente anodino. Proyectos varios. Sintió un vuelco en el estómago. Con el pulso desbocado, pulsó sobre ella. La carpeta se abrió, y el aire se le escapó de los pulmones de golpe, como si la hubieran golpeado. El mundo, por segunda vez, se vino abajo. El contenido de la carpeta, proyectos varios, era un ataque directo a cada recuerdo feliz que Ana había atesorado. No eran solo fotos, eran videos, decenas de ellos, fragmentos de una vida que le era completamente ajena, protagonizada por el hombre con el que dormía cada noche. Vio a Damián y a Valeria riendo en la cama de una suite de hotel que reconoció al instante como la del Palace, brindando con champán. Lo vio a él ayudándola a ponerse el collar de diamantes, besándole el cuello con una intimidad que le revolvió las entrañas. Escuchó su risa, una risa genuina y despreocupada, que hacía mucho tiempo que no escuchaba en su propia casa. No era solo sexo lo que documentaban esas imágenes, era complicidad, alegría, una conexión emocional evidente que desmentía cualquier posible excusa de que fuera algo sin importancia. Se sintió como una extraña, espiando la verdadera vida de su marido, mientras que la suya no era más que una fachada. El sonido del agua de la ducha al cortarse la devolvió bruscamente a la realidad. El pánico se apoderó de ella por un segundo, pero fue reemplazado casi al instante por una frialdad y una lucidez aterradoras. No había tiempo para el dolor. Con una velocidad que ni ella misma sabía que poseía, seleccionó los archivos más incriminatorios, las fotos y videos más explícitos y comprometedores, y los envió a una dirección de correo electrónico que había creado para este propósito. Sus dedos volaban sobre la pantalla, y cada archivo enviado era una palada de tierra sobre la tumba de su matrimonio. Mientras la barra de progreso avanzaba, su mente trabajaba a 1000 por hora, borrando el rastro de su actividad, eliminando el correo enviado de la carpeta de salida. Justo cuando el último archivo terminó de subirse, escuchó el clic de la puerta del baño. Dejó el teléfono exactamente donde estaba, un segundo antes de que él entrara en la habitación. Damián salió del baño con una toalla alrededor de la cintura, secándose el pelo con otra, completamente ajeno a la tormenta que acababa de desatarse. Ana estaba de espaldas a él, frente al armario abierto, fingiendo una indecisión mundana sobre qué ponerse. ¿Has visto mi camisa azul, la de rayas finas?, preguntó él con la naturalidad de siempre. Ana tuvo que aferrarse al borde de la puerta del armario para no temblar, para que su voz no se quebrara al responder. Creo que está en la tintorería, cariño. ¿Por qué no te pones la gris?, respondió, girándose lentamente para mirarlo con una sonrisa que le costó todas sus fuerzas. Verlo allí, tan vulnerable y despreocupado, mientras ella poseía la prueba de su monstruosa traición, le dio una extraña y amarga sensación de poder. Era la primera vez en su vida que se sentía completamente dueña de la situación. Él ya no tenía el control. En cuanto Damián se fue a trabajar, después de darle un beso en la mejilla que a Ana le quemó la piel, ella se encerró en el despacho y abrió los archivos que se había enviado. Verlos de nuevo, en la pantalla grande del ordenador, fue aún más doloroso, pero necesario. El shock inicial dio paso a una certeza absoluta. El amor que sentía por él, o lo que quedaba de él, se había evaporado por completo, reemplazado por un sentimiento gélido de desprecio. Se dio cuenta de que su misión había cambiado. Ya no se trataba de salvar su matrimonio o de entender el porqué. Se trataba de protegerse a sí misma y, sobre todo, a Laia, del hombre que se escondía detrás de la máscara de marido y padre ejemplar. Esto ya no era un drama pasional, era una guerra, y ella necesitaba armarse hasta los dientes para poder ganarla y asegurar su futuro. Llamó a Hernán, y con una voz desprovista de emoción, le contó lo que había encontrado. Su hermano la escuchó en silencio, y su reacción, de nuevo, fue puramente estratégica. Bien, esto es lo que necesitábamos. Es la prueba definitiva, dijo con calma, pero luego añadió algo que heló la sangre de Ana. Ahora necesito que vuelvas a los extractos bancarios.
Olvídate de los restaurantes y las joyas. Busca grandes transferencias de dinero, movimientos a cuentas que no reconozcas, pagos a empresas extrañas. Si es capaz de mentir así, es capaz de cualquier cosa. Tenemos que asegurarnos de que no esté vaciando vuestro patrimonio. La sospecha de Hernán abrió una nueva puerta al horror, la posibilidad de que la traición fuera mucho más profunda y calculada de lo que jamás había imaginado, una conspiración para dejarla en la ruina. Durante los días siguientes, Ana vivió una doble vida que la consumía lentamente. De día, era la esposa y madre perfecta. Horneaba galletas con Laia, iba al parque, preparaba las cenas favoritas de Damián y le preguntaba por su día con un interés fingido. Pero de noche, cuando todos dormían, se convertía en una analista forense de su propia vida. Se sumergió en un mar de documentos financieros, aprendiendo sobre la marcha a rastrear el dinero. Y Hernán tenía razón. Descubrió una red de engaños mucho más compleja. Una empresa fantasma a nombre de un primo de Damián, a la que se desviaban fondos de la empresa familiar, propiedades compradas y puestas a nombre de terceros, inversiones de las que ella no tenía ni idea. Estaba presenciando el desmantelamiento sistemático de su futuro, orquestado por su marido, y probablemente con la complicidad de su familia política. Con un arsenal de pruebas que abarcaban desde la infidelidad hasta el fraude fiscal, Ana y Hernán se reunieron para trazar el plan de ataque final. Una confrontación directa seguía siendo la peor opción. Damián era un mentiroso profesional. Lo negaría todo y ganaría tiempo para ocultar su rastro aún mejor. Necesitaban un golpe de efecto, un evento tan innegable y público que lo dejara sin escapatoria, sin margen de maniobra. Fue Hernán quien planteó la idea. Tenemos que crear una situación en la que su culpabilidad quede registrada por una autoridad oficial. No por ti, no por mí, por la policía. La idea era audaz y aterradora, pero Ana entendió su lógica de inmediato. No buscaban un escándalo. Buscaban un arma legal. Un atestado policial de adulterio en el momento y lugar exactos sería la pieza clave que haría que todo el castillo de naipes de Damián se derrumbara en los tribunales. El cebo perfecto para la trampa era su 5º aniversario de bodas, que se celebraría en 3 semanas. La fecha era tan simbólica que hacía la traición aún más cruel, y por lo tanto, más impactante ante un juez. Ana comenzó a tejer su red con una paciencia de araña. Una noche, durante la cena, mencionó el aniversario con una falsa nostalgia. He estado pensando, dijo con voz suave. Siento que nos hemos distanciado un poco últimamente con tanto trabajo y estrés. ¿Por qué no nos vamos los 3, tú, Laia y yo, a una casa rural ese fin de semana? Solo para nosotros, para reconectar. Jugó su papel a la perfección, el de la esposa sensible y preocupada que solo quería salvar su matrimonio. La propuesta era tan inocente, tan llena de amor, que Damián no podía negarse sin levantar sospechas. La reacción de Damián fue exactamente la que habían previsto. Se mostró encantado con la idea, aliviado incluso. Probablemente vio la propuesta de Ana como la coartada perfecta, una forma de calmar su conciencia mientras planeaba su propio fin de semana de aniversario con Valeria. Es una idea maravillosa, mi amor. Me parece perfecto. Encárgate tú de buscar el sitio. Lo que tú elijas estará bien, dijo, sellando su destino con una sonrisa. Ana sintió una oleada de poder y asco. Estaba utilizando las mismas herramientas de manipulación que él había usado contra ella durante años. Le estaba dando una pala y animándolo a cavar su propia tumba. La reserva de la casa rural, por supuesto, nunca se haría. En su lugar, Ana estaba creando un vacío, un fin de semana libre que estaba segura de que él se apresuraría a llenar con su otra vida. Mientras los días pasaban y la fecha se acercaba, Ana se movía por su casa como una autómata. Ejecutaba su plan con una precisión milimétrica, pero por dentro se sentía completamente hueca. La mujer que reía, que confiaba, que amaba sin medida, había muerto en el momento en que abrió aquella carpeta de fotos. En su lugar, había una estratega, una mujer con los nervios de acero y un bloque de hielo en el lugar del corazón. Por las noches, yacía en la cama junto al cuerpo de su enemigo, escuchando su respiración, y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. La respuesta siempre era la misma, la imagen de Laia durmiendo plácidamente en su habitación. No estaba haciendo esto por venganza. La venganza era una emoción caliente, y ella ya no sentía nada. Lo estaba haciendo por justicia, por supervivencia,
y para asegurarse de que su hija tuviera el futuro que el hombre que roncaba a su lado había intentado robarles. Una semana antes del fin de semana de su aniversario, Ana puso en marcha la siguiente fase de su plan, una que requería una delicadeza y un cálculo exquisitos. Durante la cena, con una expresión de genuina preocupación en el rostro, le comunicó a Damián una noticia desalentadora. «Cariño, tengo que contarte algo», comenzó, con la voz teñida de una falsa tristeza. «Llamaron de la casa rural. Ha habido una rotura de tuberías y han tenido que cancelar todas las reservas para las próximas semanas. No sabes cuánto lo siento». Observó su rostro con la atención de un halcón, buscando cualquier microexpresión que delatara sus verdaderos sentimientos. La mentira era arriesgada, pero necesaria para ver su reacción y confirmar que su intención era, efectivamente, disponer de ese fin de semana para otros fines que no la incluían a ella. La reacción de Damián fue una obra maestra de la actuación, aunque para los ojos entrenados de Ana estaba llena de fisuras. Mostró una decepción superficial, un «Oh, qué mala suerte, mi amor», que sonó hueco y ensayado. Pero detrás de la máscara de marido desilusionado, Ana vio un brillo inconfundible de alivio en su mirada, una chispa de oportunidad que no pudo reprimir del todo. Para rematar su propia actuación, Ana añadió el golpe de gracia. «Además, Laia ha estado con un poco de fiebre hoy. No creo que sea buena idea irnos a ningún sitio de todas formas», dijo, cerrando cualquier posibilidad de un plan alternativo. Él se acercó, la abrazó y le dijo que lo importante era que la niña estuviera bien, que ya celebrarían más adelante. Sus palabras eran perfectas, pero su abrazo se sentía flojo, el de alguien cuya mente ya estaba en otro lugar, celebrando la libertad que acababa de obtener inesperadamente. Ahora que Damián tenía vía libre, Ana necesitaba asegurarse de que el escenario de la confrontación final fuera el que ella había elegido. Sabía que no podía dejarlo al azar. Usando un teléfono de prepago y un perfil falso que había creado en una red social, puso en marcha la parte más audaz de su estrategia. Se hizo pasar por una pequeña agencia de marketing que organizaba sorteos para hoteles de lujo. Contactó a Valeria Fuentes con un mensaje directo, felicitándola por haber sido seleccionada al azar para un premio increíble. Un fin de semana con todo pagado para 2 personas en uno de los mejores hoteles de Madrid, justo en las fechas de su aniversario. Era una apuesta, un cebo lanzado a la vanidad y al ego de la mujer que le había robado a su marido, confiando en que la tentación sería demasiado grande para resistirla. La respuesta de Valeria no se hizo esperar. Se mostró eufórica y agradecida, sin la más mínima sospecha. Ana le presentó una lista de 3 hoteles de lujo, describiendo cada uno de ellos, pero reservando los adjetivos más espectaculares y las ofertas más tentadoras para el Hotel Palace. Habló de su suite presidencial, de su spa, del menú especial de su restaurante con estrella Michelin. Lo presentó como el lugar definitivo para una celebración romántica, el escenario perfecto para un aniversario inolvidable. Tal y como Ana había previsto, Valeria no dudó. «Elijo el Palace, sin duda. Muchísimas gracias», respondió en cuestión de minutos. Ana leyó el mensaje y sintió un triunfo gélido. No solo estaba a punto de exponer a su marido, sino que lo haría en el mismo nido de amor que él había construido, y sería su propia amante quien lo llevaría directamente a la trampa. El día del aniversario amaneció gris y plomizo, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Ana. La atmósfera en la casa era extrañamente solemne. Damián la despertó con un beso y una caja de terciopelo sobre la almohada. Dentro había unos pendientes de diseño, caros pero impersonales, como si los hubiera elegido un asistente. Le entregó también una tarjeta con un largo texto sobre sus años juntos, lleno de clichés sobre el alma gemela y el amor eterno. Ana tuvo que leer cada palabra, sentir el cartón entre sus dedos y levantar la vista con lágrimas fingidas en los ojos para darle las gracias. «Son preciosos, Damián, y la tarjeta es todo lo que siento», mintió, mientras el desprecio le quemaba la garganta. Fue el desayuno más amargo de su vida, una representación teatral de una felicidad que ya no existía, un último acto antes de que el telón cayera para siempre. A media tarde, Damián comenzó a preparar una pequeña maleta de fin de semana. «Ya que no nos vamos, voy a aprovechar para pasar a ver a mis padres y quedarme a dormir allí. Así te dejo espacio para que cuides de Laia tranquila.
sin tener que preocuparte por mí, dijo. La excusa era perfecta, casi conmovedora en su aparente consideración. Ana asintió y le ayudó a doblar un par de camisas, un acto de domesticidad tan surrealista que parecía sacado de una película. Cuando él se dirigió a la puerta, ella lo detuvo un momento y le arregló el cuello de la chaqueta. Lo miró fijamente a los ojos, buscando un último atisbo del hombre del que se había enamorado. No encontró nada. «Que descanses, cariño», le dijo, y el beso que le dio en la mejilla fue el beso de Judas, el adiós definitivo al hombre que había sido su vida. En cuanto la puerta se cerró tras él, Ana exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. La tensión que había mantenido durante semanas se liberó, pero no en forma de lágrimas, sino de una calma helada y decidida. Marcó el número de su hermano. «Ya se ha ido», fue todo lo que dijo. 20 minutos después, Hernán estaba en su casa. No venía solo. Lo acompañaban un hombre y una mujer de aspecto serio y profesional, los investigadores privados que había contratado para la fase final. El salón de su casa se transformó en una sala de operaciones. Desplegaron un mapa de la ciudad, revisaron los tiempos, las comunicaciones y los protocolos. Hernán le confirmó que su contacto en la policía estaba avisado y esperando la señal. Ver a aquel equipo trabajando para ella, por su causa, le dio a Ana una sensación de fuerza que nunca antes había experimentado. Ya no estaba sola. El primer informe de los investigadores llegó 1 hora después, a través de un mensaje de texto encriptado al teléfono de Hernán. Sujeto no se ha dirigido al domicilio de los padres. Ha procedido al apartamento de BF en la calle Goya. Ana leyó el mensaje por encima del hombro de su hermano y no sintió nada, ni una punzada de dolor. Era solo la confirmación de lo que ya sabía. Media hora más tarde, llegó el segundo mensaje. Sujeto y BF han abandonado el domicilio. Toman un taxi en dirección centro. La investigadora que estaba en la calle los siguió a una distancia prudencial, mientras el otro miembro del equipo ya estaba posicionado en el vestíbulo del Hotel Palace, haciéndose pasar por un huésped. Cada actualización era un clavo más en el ataúd de Damián, un paso más hacia el final inevitable de aquella farsa. El mensaje decisivo llegó a las 8:15 de la tarde. Sujeto ha realizado el check-in en el Hotel Palace, habitación 412. Esperando confirmación visual del acompañante, Ana contuvo la respiración. Esos minutos de espera fueron una eternidad. Finalmente, el teléfono vibró de nuevo. Acompañante confirmada entrando en la habitación. La trampa está activada. Un silencio denso se apoderó del salón. Todo el plan, toda la estrategia, todo el dolor contenido, había conducido a ese preciso instante. Hernán la miró, no con pena, sino con un profundo respeto. Le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo firme y silencioso. El momento de la verdad estaba a solo unos minutos de distancia. Ya no había vuelta atrás, solo el camino hacia adelante, hacia la libertad que tanto le había costado construir. Hernán miró su reloj con la precisión de un cirujano. «Ahora, esperamos», dijo con voz grave y serena. «Les daremos 1 hora. Necesitamos que el atestado policial refleje que no estaban de paso, sino que estaban pernoctando, que no haya ninguna ambigüedad legal que él pueda explotar». Ana asintió, entendiendo perfectamente la lógica. Esa hora fue, sin duda, la más larga y extraña de toda su vida. Sentada en su propio sofá, escuchaba el tic-tac del reloj de pared, cada segundo estirándose hasta el infinito. Se levantó y fue a ver a Laia, que dormía plácidamente en su cama, ajena a la guerra que se libraba en su nombre. Le dio un beso en la frente y regresó al salón justo cuando la aguja grande del reloj completaba la vuelta. Hernán se puso de pie, la miró fijamente a los ojos y su voz sonó firme en el silencio de la noche. «Ana, ¿estás lista?» Ana respiró hondo, una sola vez, y asintió con una lentitud deliberada. El movimiento fue casi imperceptible, pero cargado con todo el peso de su dolor y su resolución. No había euforia en su gesto, ni sed de venganza en sus ojos. Solo una calma extraña y absoluta, la serenidad de quien ha llegado al final de un camino insoportablemente largo y está a punto de dar el último paso, sin importar las consecuencias. Miró a su hermano, y la conexión entre ellos fue tan fuerte que no necesitaron palabras. Él entendió que su decisión era irrevocable. «Estoy lista», dijo en un susurro que, sin embargo, resonó en todo el salón. No era una pregunta,
ni una duda. Era la sentencia final de su vida anterior, pronunciada por ella misma, la única jueza legítima de su propia causa. Hernán cogió su teléfono y marcó un número de su agenda. Su voz, al hablar, era la de un abogado ejecutando un procedimiento, baja, clara y desprovista de emoción. Proporcionó la dirección del Hotel Palace, el número de la habitación, 412, y los nombres de los implicados, incluyendo el de su propia hermana como la parte denunciante. Explicó la situación en términos puramente legales, citando el abandono del hogar conyugal y la flagrancia de adulterio, términos que sonaban fríos y distantes, pero que eran las armas que necesitaban. La llamada duró menos de 1 minuto. Cuando colgó, el silencio volvió a caer sobre la habitación, más pesado que antes. «La patrulla está en camino», anunció Hernán, mirando a Ana. «Tardarán unos 10 minutos. A partir de ahora, todo sucederá muy rápido». Esos 10 minutos se extendieron en una dimensión temporal propia, una eternidad contenida en 600 segundos. El investigador que quedaba en el salón con ellos permanecía inmóvil, con la vista fija en la pantalla de su dispositivo, esperando noticias. Ana, incapaz de quedarse sentada, se levantó y caminó hasta la ventana, abrazándose a sí misma. Observaba las luces de los coches que pasaban por la calle, cada uno llevando a personas a sus destinos, a sus vidas normales, mientras la suya estaba suspendida en el aire, a punto de estallar. Se negaba a pensar en lo que estaba ocurriendo en esa habitación de hotel, en la intimidad que estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. Se concentró en su propia respiración, en el ancla de su propio cuerpo, mientras el mundo que había conocido se preparaba para su demolición controlada. El teléfono del investigador vibró sobre la mesa de centro, un sonido que cortó la tensión como un cuchillo. Él leyó el mensaje en voz alta, con un tono neutro y profesional que contrastaba con la magnitud del evento. «Patrulla en el lugar, accediendo al interior, subiendo a la 4ª planta». El corazón de Ana dio un vuelco, un golpe seco y doloroso en su pecho. Ya era real, ya no era un plan, una teoría. Estaba sucediendo en ese preciso instante. Podía imaginar perfectamente los pasillos alfombrados y silenciosos del Palace, la elegancia del hotel siendo profanada por la presencia de la autoridad, 2 mundos colisionando, el de la opulencia y el secreto, y el de la ley y el orden. La imagen era tan poderosa y discordante que tuvo que cerrar los ojos con fuerza, como si así pudiera protegerse del impacto inminente. No lo escuchó, pero pudo sentirlo en cada fibra de su ser, el sonido de los nudillos de un policía golpeando la madera de la puerta de la habitación 412. Unos golpes secos, firmes, autoritarios, el sonido que puso fin a la música, a las risas, a los susurros, el sonido que rompió la burbuja de fantasía que Damián y Valeria habían construido a su costa. En su propio salón, a kilómetros de distancia, Ana se estremeció violentamente, como si la onda expansiva de esos golpes la hubiera alcanzado. Ese era el sonido de la verdad llamando a la puerta, una verdad que ya no podía ser ignorada, ni escondida, ni negada. Era el sonido del final, y aunque doloroso, también era el primer sonido real que había escuchado en mucho, mucho tiempo. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en una rápida sucesión, pequeños informes de la batalla que se estaba librando en la distancia, puerta abierta por el sujeto DGM, luego, identificados ambos ocupantes, sin resistencia violenta, y finalmente, se procede a levantar el atestado correspondiente. Hernán le explicó a Ana la importancia de ese último mensaje. Significaba que los agentes estaban documentando oficialmente todo: la hora, el lugar, las personas presentes, su estado. Estaban actuando como testigos imparciales, creando un documento público que sería la piedra angular de su caso de divorcio. No era una escena dramática de celos, no había gritos ni acusaciones. Era un procedimiento administrativo, frío y metódico, y precisamente por eso, era letalmente efectivo. Su dolor se estaba transformando en un folio sellado y firmado por la policía. El investigador recibió una última llamada de su colega en el hotel, un resumen más detallado de la situación. Describió la incredulidad total en el rostro de Damián, seguida de una furia contenida y temblorosa. No hubo insultos a la policía, sino una mirada de puro odio y desconcierto, la de un hombre que se da cuenta de que ha caído en una trampa perfectamente ejecutada.
Supo al instante que no había sido una casualidad. Mientras los agentes tomaban declaración, él intentó desesperadamente llamar a Ana. El teléfono de ella, siguiendo las instrucciones de Hernán, estaba apagado sobre la mesa. Ana observaba la pantalla oscura de su móvil, imaginando su propio nombre apareciendo una y otra vez. Él estaba llamando a la esposa sumisa y engañada, pero esa mujer ya no existía para contestar. Una vez que el atestado estuvo firmado y la policía se retiró, la operación concluyó. Los investigadores recogieron sus cosas, le dieron la mano a Hernán, asintieron respetuosamente hacia Ana y se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. La normalidad regresó al apartamento, aunque todo había cambiado. Hernán se quedó con ella, y el silencio que compartieron no era incómodo, sino de un profundo entendimiento. Le sirvió un vaso de agua, y sus manos ya no temblaban. «Se acabó, Ana», dijo él en voz baja. «Lo más difícil ya ha pasado. Has sido la mujer más valiente que he conocido». Ella miró por la ventana, a la noche madrileña, y por primera vez en meses, no vio un futuro oscuro y aterrador, sino un lienzo en blanco, una posibilidad. Cuando Hernán se fue, Ana se quedó sola en medio de su salón. El lugar que había sido su jaula dorada y luego su centro de operaciones, ahora se sentía simplemente como un espacio vacío. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotos, el peso que había estado cargando sobre sus hombros, esa angustia constante que la ahogaba, había comenzado a disiparse. No era felicidad, era demasiado pronto para eso. Era algo mucho más primario y fundamental. Alivio, la sensación de un soldado al final de una larga y sangrienta guerra. Entró en el cuarto de Laia y se quedó mirándola dormir, con su respiración tranquila y su rostro sereno. Todo había sido por ella, por proteger esa inocencia, por construirle un futuro libre de mentiras. Esa noche, Ana no durmió en la cama matrimonial. La idea de meterse entre esas sábanas, impregnadas de años de mentiras, le resultaba insoportable. Cogió una manta del armario y se acurrucó en un pequeño sillón junto a la ventana del salón, el mismo desde el que había visto cómo su mundo se desmoronaba y desde el que había planeado su renacimiento. Sabía que Damián no volvería a casa esa noche, probablemente nunca más. No lloró, sentía que ya no le quedaban lágrimas. Solo había un inmenso y profundo cansancio y una calma que no había sentido en una eternidad. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo, cerró los ojos. No para huir en sueños, sino para descansar de verdad, sabiendo que, aunque la reconstrucción sería larga, la demolición, por fin, había terminado. Ana se despertó en el sillón del salón con los primeros rayos de sol iluminándole el rostro. Su cuerpo estaba entumecido y dolorido por la mala postura, pero su mente, por primera vez en semanas, se sentía extrañamente despejada. El aire de la mañana parecía más limpio, más ligero. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino pacífico. Se levantó y, movida por la fuerza de la costumbre, fue a la cocina a preparar el café. La rutina, los pequeños gestos cotidianos, eran ahora su ancla. Mientras el agua se calentaba, miró a su alrededor, al escenario de su antigua vida, y se dio cuenta de que ya no sentía dolor al mirar las fotos o los recuerdos. Solo sentía una distancia inmensa, como si estuviera viendo la vida de otra persona. La normalidad de preparar el desayuno para Laia era su primer acto de afirmación en su nueva existencia. Su teléfono, que había vuelto a encender, no tardó en convertirse en un campo de batalla digital. Al principio, fue una avalancha de mensajes de Damián, textos furiosos, llenos de insultos y acusaciones. La llamaba loca, manipuladora, le preguntaba cómo había podido hacerle algo así a él, al padre de su hija. Ana los leía con una frialdad clínica, observando la patética inversión de roles, el agresor vistiéndose con la piel de víctima. Con el paso de las horas, al ver que ella no respondía, el tono de los mensajes cambió drásticamente. La ira dio paso a súplicas desesperadas, a falsas declaraciones de amor y arrepentimiento, a promesas de que todo podía arreglarse. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre ella. Eran solo ruido, el eco de un hombre que ya no conocía y al que ya no quería conocer. Una de las tareas más difíciles de aquel día fue hablar con sus padres. Eran personas de otra generación,
para quienes el matrimonio era una institución sagrada e indisoluble. Adoraban a Damián, al yerno perfecto que siempre se había mostrado tan atento y trabajador. Cuando Ana les contó por teléfono, con una voz calmada y firme, lo que había sucedido, la reacción inicial fue de incredulidad absoluta. «¿Estás segura, hija? Quizás ha sido un malentendido», dijo su madre, buscando cualquier explicación alternativa. Pero Ana no se derrumbó ni se dejó llevar por la emoción. Les expuso los hechos, uno por uno, desde el extracto de la tarjeta hasta el atestado policial. Al final de la llamada, sus padres estaban en shock, pero habían comprendido que la mujer que les hablaba ya no era su niña frágil, sino una persona que había tomado las riendas de su vida. Si la reacción de su familia fue de dolor, la de la familia de Damián fue de una hostilidad brutal y reveladora. Su suegra la llamó por la tarde, pero no para preguntar cómo estaba, sino para atacarla. La acusó de ser una arpía vengativa, de querer destruir la vida de su hijo por un simple desliz. Sus palabras confirmaron lo que Hernán y ella ya sospechaban. No solo sabían de la infidelidad, sino que probablemente eran cómplices de los engaños financieros. «Siempre has sido una exagerada, controladora», le espetó la mujer al teléfono. En ese momento, Ana comprendió la verdadera magnitud de la conspiración. No se había casado solo con un mentiroso, se había casado con un clan, una familia que protegía a los suyos a cualquier precio, incluso a costa de la verdad y la decencia. Colgó el teléfono sin decir una palabra, sabiendo que su lucha no era solo contra un hombre, sino contra todo un sistema familiar corrupto. A la mañana siguiente, a primera hora, Ana estaba en el despacho de Hernán. Sobre la mesa de caoba había una pila de documentos que representaban el comienzo oficial de su nueva vida, la demanda de divorcio. Era un texto frío, lleno de jerga legal, pero para Ana era el poema más liberador que jamás había leído. La petición no dejaba lugar a dudas. Solicitaba el divorcio por causas graves, adjuntando como pruebas el atestado policial, un dossier con las evidencias de la infidelidad continuada y un informe preliminar de los movimientos financieros fraudulentos. La demanda incluía también una petición de medidas cautelares urgentes, la congelación de todas las cuentas y bienes compartidos para evitar que Damián siguiera desviando dinero. Ana cogió el bolígrafo y con una mano firme firmó cada una de las páginas. Cada trazo era un portazo a su pasado. La primera reunión entre abogados se fijó para la semana siguiente. Fue un encuentro tenso en una sala de juntas anónima y gris. Ana vio a Damián por primera vez desde la mañana de su aniversario. Había perdido peso, tenía ojeras y una expresión que era una mezcla de rabia y autocompasión. Cuando sus miradas se cruzaron, él intentó esbozar una sonrisa triste, un último intento de apelar a la compasión que ella ya no sentía. Intentó hablarle directamente, ignorando a los abogados. «Ana, por favor, tenemos que hablar», empezó a decir, pero Hernán lo interrumpió con una frialdad glacial. «Señor García, toda la comunicación a partir de ahora se realizará a través de los letrados. Diríjase a mí». Ana mantuvo la vista al frente, sin mirarlo, creando un muro invisible pero infranqueable entre ellos. Él había perdido el privilegio de dirigirse a ella. La estrategia de Damián y su costoso bufete de abogados se hizo evidente desde el primer momento. Negar, difamar y alargar. Negaron la validez del atestado policial, calificándolo de una invasión de la privacidad orquestada. Intentaron pintar a Ana como una mujer emocionalmente inestable y vengativa, sugiriendo que las pruebas financieras eran una interpretación maliciosa de movimientos empresariales legítimos. Su objetivo era claro: convertir el proceso en una guerra de desgaste, un pantano legal en el que esperaban que ella se hundiera, agotada emocional y económicamente. Se prepararon para una batalla larga y sucia, una en la que intentarían destruir su reputación para salvar la suya. Pero no sabían que la mujer a la que se enfrentaban ya no tenía nada que perder. Las siguientes semanas se convirtieron en una sucesión de declaraciones, reuniones y papeleo interminable. Ana tuvo que sentarse en salas con abogados que la interrogaban, que intentaban torcer sus palabras y hacerla dudar de su propia memoria. Tuvo que escuchar cómo describían su dedicación a su familia como una falta de ambición y su dolor como un deseo de venganza. Pero en cada una de esas sesiones, Ana se mantuvo serena y firme. Respondía a cada pregunta con hechos, con fechas, con cifras. La mujer que antes evitaba cualquier tipo de confrontación,
Ahora se enfrentaba a un equipo de tiburones legales sin pestañear. Se aferraba a la verdad con la fuerza de un náufrago a una balsa, y esa verdad era tan sólida y estaba tan bien documentada que los ataques de la otra parte rebotaban contra ella sin hacerle mella. En medio de la guerra de trincheras legal, llegó la primera gran victoria. El juez, a la vista de las pruebas preliminares presentadas por Hernán, dictó a favor de las medidas cautelares. Todas las cuentas bancarias, propiedades e inversiones conjuntas quedaban congeladas hasta que se resolviera el divorcio. La noticia fue un mazazo para la estrategia de Damián, que contaba con seguir moviendo dinero a su antojo. Para Ana, fue mucho más que una victoria legal. Fue una validación. Era la primera vez que una autoridad externa, un juez, miraba las pruebas y reconocía que su causa era justa. Hernán se lo comunicó por teléfono, y por primera vez, Ana sintió una oleada de algo parecido a la alegría. No era euforia, sino la confirmación de que su lucha, por dolorosa que fuera, iba en la dirección correcta. A pesar del avance, el coste emocional del proceso era innegable. La vida social que había compartido con Damián se había desvanecido. Amigos comunes, incómodos, se habían distanciado, no queriendo tomar partido. Las noches, cuando Laya ya dormía, eran a menudo largas y solitarias. Ana se sentaba en el silencio de su apartamento y a veces se sentía abrumada por la enormidad de todo. Había momentos de duda, de agotamiento, en los que se preguntaba si merecía la pena tanta lucha. Pero entonces miraba una foto de su hija en la estantería, con su sonrisa pura y despreocupada, y encontraba la respuesta. Estaba luchando no solo por su pasado, sino por el futuro de Laya, para enseñarle que nadie tiene derecho a robarte tu dignidad, y que siempre, siempre, hay que luchar por la verdad. Y con ese pensamiento, reunía fuerzas para afrontar el día siguiente. La rutina de la batalla legal, con su lento goteo de documentos y procedimientos, se rompió una tarde de martes. Hernán había conseguido, a través de una orden judicial, acceder a los servidores de la empresa de Damián, buscando correspondencia relacionada con la compañía fantasma. Y allí, en una carpeta archivada con un nombre inocuo, encontraron la pistola humeante. No era una simple factura o un contrato sospechoso. Eran una serie de correos electrónicos entre Damián y su primo, el testaferro, que databan de más de un año atrás. En ellos, Damián hablaba explícitamente de la necesidad de reducir el valor contable de los bienes gananciales y desviar liquidez ante una posible separación futura. No era una reacción a una crisis, era un plan premeditado, diseñado y ejecutado a sangre fría. Para Ana, esta revelación fue más dolorosa que la propia infidelidad. El engaño de la amante era una traición al corazón, al amor y a la confianza que habían compartido. Pero esto era diferente. Era una traición a su proyecto de vida, a su rol como socia y compañera. Damián no solo la había engañado, sino que la había considerado una enemiga, una amenaza para su patrimonio, mucho antes de que ella sospechara nada. Había pasado más de un año sonriéndole, haciendo planes de futuro con ella, durmiendo a su lado, mientras por la espalda orquestaba metódicamente su ruina financiera. Esta prueba de premeditación aniquiló cualquier atisbo de compasión que pudiera quedarle. El hombre con el que se había casado no solo era infiel, era un depredador. Con esta nueva y devastadora prueba en la mano, la estrategia legal de Hernán dio un giro de 180 grados. Ya no estaban simplemente en un litigio de divorcio contencioso. Ahora tenían la base para una querella criminal por estafa y apropiación indebida. Hernán redactó un escrito y se lo hizo llegar a los abogados de Damián, informándoles de que, si no se llegaba a un acuerdo de divorcio satisfactorio de inmediato, iniciarían acciones penales no solo contra Damián, sino también contra los familiares que hubieran actuado como cómplices. La amenaza era real y sus consecuencias, potencialmente devastadoras. No solo la ruina económica y social, sino la posibilidad de una condena de prisión. El tablero de juego había cambiado por completo. Ahora, Ana tenía el jaque mate. La presión sobre Damián se volvió insostenible. Con sus cuentas congeladas, enfrentándose a la ruina, y ahora con la sombra de un proceso penal cerniéndose sobre él, su mundo comenzó a desmoronarse. Los amigos que al principio le habían mostrado su apoyo, creyendo su versión de un mal divorcio, comenzaron a distanciarse al conocerse la magnitud del engaño financiero. La propia Valeria Fuentes,
Al darse cuenta de que su romance de lujo estaba en el centro de un escándalo de fraude que podría salpicarla, empezó a poner distancia, dejando a Damián cada vez más solo. Ana escuchaba estas noticias a través de terceros con una sombría indiferencia. El castillo de naipes que Damián había construido con tanto esmero se estaba viniendo abajo, y era él mismo quien había colocado mal la primera carta. En medio del caos legal, Ana tomó una decisión fundamental. No permitiría que su vida quedara en pausa, esperando la resolución de los triunfos. Necesitaba empezar a construir su propio futuro, independientemente de lo que sucediera con su pasado. Una noche, mientras navegaba por internet después de que Laia se durmiera, encontró un curso online de diseño de interiores, la carrera que había abandonado para dedicarse a su familia. Sin pensárselo 2 veces, se inscribió. Fue un acto pequeño, casi impulsivo, pero simbólicamente enorme. Era la primera vez en más de una década que invertía tiempo y dinero en algo que era exclusivamente para ella, para su crecimiento personal y profesional. Fue su primera declaración de independencia real. El curso se convirtió en su refugio y su motor. Volver a estudiar, a diseñar, a crear, despertó una parte de su cerebro y de su espíritu que llevaba años dormida. Las largas noches que antes pasaba repasando documentos legales o ahogándose en recuerdos dolorosos, ahora las dedicaba a sus proyectos, a jugar con colores, texturas y espacios. Sentía una emoción intelectual, una chispa de pasión que había olvidado por completo. Cada trabajo entregado, cada buena nota, era una pequeña victoria personal que no tenía nada que ver con Damián ni con el divorcio. Estaba redescubriendo a la mujer que era antes de ser esposa y madre, y se dio cuenta de que le gustaba mucho esa mujer. Era el comienzo de un renacimiento silencioso pero imparable. Acorralados por la amenaza de la querella criminal y sin argumentos para defender la evidencia de los correos electrónicos, los abogados de Damián solicitaron una reunión urgente. La arrogancia y la estrategia de desgaste habían desaparecido. Sobre la mesa pusieron una oferta de acuerdo, que era una capitulación en toda regla. Le ofrecían a Ana la plena propiedad del apartamento familiar, la custodia total de Laia con un generoso régimen de visitas para él, una pensión compensatoria muy por encima de lo que marcaba la ley, y la restitución de la mitad de todos los activos que se había demostrado que había intentado ocultar. Era, en esencia, una victoria casi total. El hombre que había intentado dejarla sin nada, ahora le ofrecía todo para intentar salvarse a sí mismo. Hernán le presentó la oferta a Ana en su despacho, explicándole punto por punto el alcance de su victoria. «Podemos aceptar esto y todo terminará en semanas», le dijo. «O podemos rechazarlo, ir a juicio, presentar la querella criminal y destruirlo por completo. Pero eso significará años más de lucha, de desgaste para ti y para Laia». Le dejó claro que la decisión era suya. Por un momento, Ana se sintió tentada por la segunda opción. Sintió el deseo visceral de verlo humillado en un tribunal, de que todo el mundo supiera la clase de monstruo que era. Quería que pagara por cada lágrima, por cada noche de insomnio. Pero entonces pensó en su hija y en la paz que empezaba a construir para sí misma. Su elección final no fue un acto de venganza, sino de autoafirmación. «Aceptamos el acuerdo», dijo con una calma que sorprendió incluso a su hermano. «Mi objetivo nunca fue destruirlo. Era conseguir justicia y recuperar mi libertad. El acuerdo me da ambas cosas». Entendió que la verdadera victoria no consistía en aniquilar a su enemigo, sino en sacarlo de su vida para siempre de la forma más rápida y limpia posible. Quería cerrar esa puerta, no quedarse mirando cómo ardía el edificio. Quería paz, no más guerra. Su decisión demostró una fortaleza mucho mayor que cualquier deseo de revancha. La fortaleza de saber cuándo has ganado y tener la sabiduría de elegir tu propio bienestar por encima de todo. La firma final tuvo lugar una semana después, en la misma sala de juntas gris de la primera reunión. Damián estaba allí, visiblemente más delgado, con la mirada perdida. No cruzaron ni una palabra, ni una mirada. El único sonido en la sala era el rasgueo de los bolígrafos sobre el papel, firmando la disolución de un matrimonio y la rendición de un hombre. Cuando Ana firmó la última hoja, sintió como si soltara un aire que llevaba conteniendo durante más de un año. Se levantó, le dio la mano a su hermano y caminó hacia la puerta. No miró atrás, ni una sola vez. Al salir del edificio de oficinas, la luz del sol le dio en la cara, y por primera vez
Se sintió cegadora, pero no de una forma dolorosa, sino como una bienvenida a una vida que, por fin, le pertenecía por completo. El primer día después de la firma fue el más extraño de todos. Ana se despertó sin un plan de batalla por primera vez en más de un año. No había que llamar a abogados, ni revisar documentos, ni prepararse para ninguna confrontación. El silencio que dejó la ausencia de conflicto era casi ensordecedor. Se sentía a la vez ligera y extrañamente vacía, como un soldado al que le quitan el arma y la armadura después de una guerra interminable y no sabe qué hacer con sus manos. Llevó a Laia al parque y mientras la empujaba en el columpio, observó a las otras madres, las familias, la normalidad de la vida cotidiana. Y se dio cuenta de que eso era lo que había ganado, no una fortuna ni una venganza, sino el derecho a volver a tener días sencillos, días en los que el único objetivo era ver a su hija reír. Su primera gran decisión como mujer libre fue poner en venta el apartamento. A pesar de haber luchado por él y haberlo ganado, se dio cuenta de que no podía sanar en un lugar donde cada rincón estaba impregnado de fantasmas. Era un mausoleo de una vida que se había revelado como una mentira, y necesitaba un espacio limpio para construir algo nuevo. Recorrió las habitaciones vacías por última vez, no con nostalgia, sino con la distancia de un forense. Recordaba dónde había encontrado el extracto de la tarjeta, dónde se había sentado a llorar, dónde había planeado su contraataque. Cerró la puerta principal sin mirar atrás, sabiendo que no estaba abandonando un hogar, sino escapando de la escena de un crimen emocional del que había sido la única víctima. La búsqueda de un nuevo apartamento se convirtió en una especie de terapia. No buscaba metros cuadrados ni acabados de lujo. Buscaba sensaciones. Rechazó pisos oscuros, con pasillos largos y estrechos que le recordaban la opresión que había sentido. Se sentía atraída por los espacios abiertos, por las ventanas grandes que dejaban entrar la luz a raudales. Para ella, la luz se había convertido en un símbolo de la verdad y la honestidad, y quería que su nuevo hogar estuviera inundado de ella. Visitar esos lugares, imaginar una vida diferente en cada uno, fue un ejercicio de esperanza. Por primera vez, estaba tomando decisiones importantes que solo dependían de su propio gusto, de sus propias necesidades y de las de su hija. Estaba diseñando, literalmente, el escenario de su futuro. A medida que la venta del antiguo piso se concretaba y la compra del nuevo se acercaba, Ana supo que tenía que tener una conversación más profunda con Laia. La había protegido del conflicto legal, pero la niña era lo suficientemente mayor para entender la ausencia de su padre. Una tarde, sentadas en su cama, le explicó con palabras sencillas y cuidadosamente elegidas que papá y mamá ya no vivirían juntos, porque a veces los adultos, aunque se quieran mucho, no pueden vivir en la misma casa. Le aseguró una y otra vez que ambos la querían con locura y que eso nunca, jamás, cambiaría. Laia la escuchó con una seriedad infantil, hizo algunas preguntas y finalmente la abrazó. En ese abrazo, Ana encontró la fuerza para saber que había tomado la decisión correcta para ambas. Finalmente, lo encontró. Un piso más pequeño que el anterior, pero con una terraza que daba a un pequeño parque y un salón con un ventanal inmenso orientado al sur. Estaba en un barrio con más vida, lleno de pequeñas tiendas, librerías y cafés, un lugar que invitaba a pasear y a formar parte de una comunidad. Era la antítesis de su vida anterior, en un barrio residencial silencioso y aislado. Cuando entró por primera vez, sintió una conexión inmediata, una sensación de paz y posibilidad. No era un palacio, pero tenía el potencial de ser un verdadero refugio, un lugar donde las únicas memorias que se construyeran a partir de ese momento serían las suyas, las de verdad. No dudó ni un segundo. Ese sería su nuevo comienzo. El día de la mudanza fue un ritual catártico. Mientras empaquetaba las cajas, estaba, en realidad, empaquetando una década de su vida. Fue implacable. Tiró a la basura sin contemplaciones muchos de los regalos de Damián, los objetos que simbolizaban momentos que ahora sabía que eran falsos. Donó su ropa, sus libros, cualquier cosa que le recordara al hombre que había sido. Fue un proceso agotador, física y emocionalmente, pero con cada caja que cerraba y etiquetaba con la nueva dirección, sentía que se quitaba un peso de encima. No estaba solo moviendo muebles,
Estaba moviendo su alma de un lugar oscuro a uno luminoso, dejando atrás todo el lastre que la había mantenido anclada a un pasado doloroso. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron un caos de cajas sin abrir y muebles por montar, pero era un caos feliz, un desorden lleno de promesas. La primera noche, como no tenían la mesa montada, Ana y Laia cenaron pizza sentadas en el suelo del salón, riendo a carcajadas. Fue la comida más feliz que recordaba en años. Poco a poco, el espacio empezó a tomar forma. Lo primero que Ana colgó en las paredes no fueron cuadros caros, sino los dibujos de Laia. Pintó una de las paredes del salón de un azul vibrante que nunca se habría atrevido a usar antes. Cada decisión decorativa era un acto de autoexpresión, una forma de reclamar su identidad y de construir un santuario que reflejara quién era ella ahora, no quién había sido. En paralelo a la mudanza, su curso de diseño de interiores se había convertido en una fuente inesperada de validación y alegría. Presentó su proyecto final, un diseño completo para un pequeño apartamento urbano, y recibió la nota más alta de su clase. Su profesora, una reconocida profesional del sector, la llamó para felicitarla personalmente, diciéndole que tenía un talento natural para entender el espacio y la luz, y que debería considerar dedicarse a ello profesionalmente. Elogios como esos, basados en su propio mérito y no en su rol de esposa o madre, fueron como un bálsamo para su autoestima herida. Le confirmaron que su valor era intrínseco, que poseía talentos y capacidades que habían estado esperando pacientemente a que ella misma los redescubriera. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en una pequeña terraza de su nuevo barrio, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Se giró y vio a una antigua compañera de la universidad, con la que había perdido el contacto por completo después de casarse. La alegría del reencuentro fue genuina y espontánea. Se pusieron al día durante más de una hora, y su amiga la invitó a unirse a su grupo de senderismo. Este encuentro casual fue increíblemente significativo para Ana. Representaba la reconexión con su propio pasado, con las amistades que había elegido ella misma, no las que venían impuestas por su matrimonio. Su mundo, que se había encogido hasta reducirse a las 4 paredes de su casa, comenzaba a expandirse de nuevo. Una tarde, poco después de la mudanza, Ana estaba sentada en su nueva terraza. El sol del atardecer le daba en la cara y sostenía una taza de té caliente entre las manos. Desde el interior le llegaba el sonido de la risa de Laia, que jugaba con sus muñecas en el salón. No había nada extraordinario en esa escena, y sin embargo, lo era todo. Por primera vez desde que había encontrado aquel fatídico extracto de tarjeta, Ana sintió una paz profunda y asentada en el pecho. No era la felicidad eufórica de las películas, sino algo mucho más real y duradero, una serena sensación de contentamiento. El huracán había pasado, y ella no solo había sobrevivido, sino que había logrado llegar a un puerto seguro que ella misma, con sus propias manos, había construido. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Ana no solo se adaptó a su nueva vida, sino que empezó a prosperar en ella. Tras finalizar su curso de diseño con las mejores calificaciones, sintió que no podía detenerse ahí. Con un miedo que era superado solo por su determinación, dio el siguiente paso. Creó un pequeño portafolio digital con sus proyectos, imprimió unas sencillas tarjetas de visita y se lanzó como diseñadora de interiores freelance. Se especializó en lo que mejor conocía, transformar espacios pequeños en hogares funcionales y llenos de luz. Al principio, la idea de buscar clientes, de ponerle precio a su trabajo, le parecía abrumadora, pero cada pequeño paso que daba era una afirmación de su nueva identidad, una que ella misma estaba forjando desde cero. Su primera oportunidad profesional llegó a través de la amiga de la universidad con la que había reconectado. La dueña de una pequeña librería de barrio quería renovar su local y buscaba a alguien con ideas frescas y un presupuesto ajustado. Ana acudió a la primera reunión con el corazón latiéndole a 1000 por hora, pero en cuanto empezó a hablar de sus ideas, de cómo la luz y el color podían crear un ambiente más acogedor para la lectura, los nervios desaparecieron. Se sintió competente, apasionada y viva. Cerró el trato con un apretón de manos, y al salir de la librería, tuvo que detenerse en la acera y respirar hondo para asimilarlo. No era solo un trabajo, era la prueba tangible de que podía valerse por sí misma, de que su talento era real.
La relación con Damián se había transformado en un trámite burocrático y predecible. Él recogía a Laia los fines de semana que le correspondían, y los intercambios en la puerta del nuevo apartamento de Ana eran breves y corteses, centrados exclusivamente en la logística de la niña. Ana observaba al hombre que había sido su mundo y veía a un extraño. Parecía más viejo, encorvado por un peso que iba más allá del cansancio. A veces, él miraba de reojo el interior del apartamento, la vida ordenada y luminosa que ella había construido sin él, y Ana podía percibir una mezcla de curiosidad y quizás arrepentimiento en sus ojos, pero esos sentimientos ya no le afectaban. Él era, simplemente, el padre de Laia, un personaje secundario en la nueva y emocionante historia que ella estaba escribiendo. Con la crisis inmediata ya superada, Ana comprendió que para sanar de verdad necesitaba ayuda profesional. No se sentía rota, pero sabía que llevaba cicatrices que, si no se trataban, podrían condicionar su futuro. Empezó a ir a terapia una vez por semana. En ese espacio seguro, con una psicóloga que la escuchaba sin juzgar, Ana pudo por fin desentrañar la compleja red de emociones que había reprimido durante años. Habló de cómo había anulado sus propios deseos por complacer, de su miedo a la soledad, de la culpa que a veces sentía. Cada sesión era como quitar una capa de una vieja pintura, descubriendo poco a poco el autorretrato original que había quedado oculto debajo. Estaba aprendiendo a ser su propia ancla, a no necesitar que nadie más la validara. Un domingo por la tarde, Hernán la visitó. Hacía tiempo que no se veían con calma, sin la urgencia de los asuntos legales. Se sentaron en la terraza, y él observó el espacio que su hermana había creado, lleno de plantas, luz y vida. «No es solo el piso, Ana», le dijo con una emoción sincera en la voz. «Eres tú. Has cambiado. Irradias una fuerza que no te conocía». Ella sonrió, una sonrisa genuina y tranquila. Hablaron durante horas, no de Damián ni del divorcio, sino de sus planes, de sus sueños, de la vida. En la mirada de su hermano, Ana no vio pena ni compasión, sino un profundo orgullo. Ese reconocimiento, viniendo de la persona que había sido su roca en la tormenta, significó más para ella que cualquier victoria legal. El proyecto de la librería fue un éxito rotundo. El espacio renovado, más luminoso y funcional, atrajo a nuevos clientes y recibió una pequeña mención en un blog cultural del barrio. Esa pequeña reseña fue como una bola de nieve. Empezaron a llegarle otras ofertas de trabajo, un pequeño café, el apartamento de una pareja joven, la sala de espera de un dentista. Ana se encontró de repente ocupada, con una agenda que organizar y proyectos que la desafiaban creativamente. Su trabajo no solo le proporcionaba la independencia económica que tanto anhelaba, sino también una profunda sensación de propósito. Estaba usando su propia historia de transformación para ayudar a otros a transformar sus propios espacios vitales, y eso le parecía increíblemente gratificante. Las noticias de su vida anterior le llegaban de vez en cuando, como ecos lejanos de un mundo que ya no era el suyo. Se enteró por un conocido común de que la relación de Damián y Valeria había terminado pocos meses después del divorcio, incapaz de sobrevivir sin el glamour financiado por el dinero de Ana. Supo también que los negocios de la familia de Damián atravesaban dificultades, afectados por el escándalo y la pérdida de reputación. Ana recibía estas noticias sin alegría ni rencor. Eran simplemente las consecuencias lógicas de una serie de malas decisiones. Mientras el mundo de ellos se contraía y se oscurecía, el suyo se expandía y se llenaba de luz. La justicia, a veces, no necesita un tribunal para manifestarse. Ana no buscaba activamente una nueva relación. La idea de compartir su vida, su espacio y su tiempo con otra persona todavía le parecía lejana. Sin embargo, ya no estaba cerrada al mundo. Salía a cenar con su recuperado círculo de amigos, iba al cine, disfrutaba de su propia compañía. Una noche, en una cena, se encontró sentada junto a un hombre con el que mantuvo una conversación sorprendentemente interesante sobre arquitectura y viajes. Hubo una conexión fácil, una química intelectual que no se basaba en la pasión arrolladora, sino en el respeto mutuo y el humor compartido. No pasó nada más, pero al volver a casa, Ana sonrió. La posibilidad de un nuevo amor ya no le parecía aterradora, sino simplemente eso,
una posibilidad entre muchas otras en su nueva y abierta vida. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl con recuerdos, encontró una caja de fotografías de su época universitaria, de antes de conocer a Damián. Se vio a sí misma en las fotos, rodeada de amigos, riendo a carcajadas, con una mirada llena de sueños y una confianza casi ingenua en el futuro. Durante mucho tiempo, había sentido rabia hacia esa chica por haber sido tan ciega, pero en ese momento, mirándola, solo sintió una profunda compasión. Comprendió que la persona a la que más necesitaba perdonar era a sí misma, perdonarse por haber confiado ciegamente, por haber renunciado a sus ambiciones, por haber creído en un cuento de hadas. Esa joven había hecho lo mejor que sabía con el amor que conocía. Y al perdonarla, Ana sintió que por fin se liberaba de la última cadena que la ataba a su pasado. Había pasado exactamente 1 año desde aquel sábado por la tarde en el que encontró el extracto de la tarjeta. Era otro sábado, y el sol inundaba el salón de su nuevo apartamento. Ana estaba sentada en su mesa de trabajo, bocetando el diseño para un nuevo cliente. A su lado, en la mesa del comedor, Laia coloreaba un dibujo, tarareando una canción. Sonaba música suave de fondo y olía a café recién hecho. No había drama, no había tensión, solo una armonía tranquila y productiva. Ana levantó la vista de su cuaderno, contempló la escena, su hija, su hogar, su trabajo, y una inmensa ola de gratitud la invadió. La felicidad que sentía ahora no era la felicidad frágil y dependiente de antes. Era una alegría sólida, resiliente, que nacía desde su interior. Una felicidad que, por fin, se había ganado a pulso. Un par de meses después de su aniversario de renacimiento, llegó por correo una carta oficial. Era la notificación del registro de la propiedad, confirmando que la venta de su antiguo apartamento se había completado y que la titularidad había sido transferida a los nuevos dueños. El último vínculo tangible con su vida anterior quedaba así legalmente cortado. Ana leyó el documento con la misma emoción con la que leería la factura de la luz. Dobló el papel con cuidado y lo archivó en una carpeta etiquetada como cerrado. Ya no era un lugar cargado de recuerdos, ni buenos ni malos. Era simplemente una dirección en un papel, el punto y final de un capítulo que ya se sabía de memoria y no tenía ningún interés en releer. Una tarde, mientras preparaba la cena, su teléfono sonó con un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo la impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz vacilante que tardó unos segundos en reconocer pronunció su nombre. Era su antigua suegra. El tono ya no era hostil ni acusador, sino que estaba teñido de una desesperación apenas disimulada. Le contó que Damián no estaba bien, que había perdido su trabajo después de que la empresa familiar se viera forzada a reestructurarse, que se pasaba los días apático y perdido. «Sé que te pido mucho, Ana», dijo la mujer, «pero ¿podrías hablar con él? A ti siempre te escuchaba». La ironía de la situación era casi cómica. La misma mujer que la había llamado destructora, ahora le pedía que reconstruyera a su hijo. La respuesta de Ana fue serena, educada y absolutamente firme. No había rastro de rencor en su voz, pero tampoco de la antigua sumisión. «Lo siento mucho, de verdad, pero eso ya no me corresponde a mí», dijo con una calma que ella misma se sorprendió de sentir. «Mi única relación con Damián ahora es a través de Laia, y me aseguraré de que esa relación sea siempre cordial por el bien de nuestra hija, pero su bienestar emocional ya no es mi responsabilidad. Espero sinceramente que encuentre la ayuda que necesita». Colgó el teléfono sintiendo una liberación definitiva. Acababa de trazar la frontera final. Ya no era la cuidadora, ni la salvadora, ni el pilar emocional de nadie más que de sí misma y de su hija. Esa carga, por fin, ya no le pertenecía. Unas semanas más tarde, Ana celebró su cumpleaños. No organizó una gran fiesta, sino una cena íntima en su apartamento. Los invitados eran un pequeño y selecto grupo que representaba su nueva vida. Su hermano Hernán con su esposa y sus hijos, sus padres, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y un respeto que nunca antes le habían mostrado, y 2 de sus amigas más cercanas, incluida la que había reencontrado de la universidad. Mientras observaba a la gente que quería, riendo y conversando en el salón que ella había creado, Ana se sintió abrumada por una sensación de plenitud. Esa era su verdadera familia, la red de afectos que la había sostenido en la oscuridad y que ahora celebraba con ella en la luz.
una familia construida sobre la base sólida del amor genuino y el apoyo incondicional. Laya, ahora una niña más consciente y parlanchina, se había adaptado perfectamente a la nueva estructura. Para ella, la felicidad de su madre era palpable, y eso se había convertido en el centro de su propio universo. Le encantaba su nueva casa porque su madre siempre estaba allí, presente no solo en cuerpo, sino en espíritu. Jugaban a decorar juntas, le ayudaba con sus proyectos de diseño y le contaba sus secretos sabiendo que sería escuchada. Aunque veía a su padre los fines de semana, su hogar, el verdadero epicentro de su seguridad y su alegría, era ese piso luminoso donde su madre reía a menudo y donde siempre olía a pintura fresca, a café y a la promesa de algo nuevo. La decisión de Ana de protegerla del conflicto había funcionado. Había salvado la inocencia de su hija. Una noche, al volver a casa después de presentar una propuesta a un cliente importante, Ana se vio reflejada en el escaparate de una tienda. Se detuvo un instante, observando a la mujer que le devolvía la mirada. No era la misma de hacía 2 años. Tenía algunas líneas de expresión más alrededor de los ojos, fruto de las noches de insomnio y la preocupación, pero su mirada era directa, clara, sin miedo. Se mantenía erguida, con una confianza tranquila que no necesitaba ser ostentosa. Tuvo la extraña sensación de que estaba conociendo por primera vez a la mujer que siempre había debido ser, liberada de las expectativas de los demás y de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Y por primera vez en mucho tiempo, le gustó de verdad la persona que vio. Su concepto del amor se había recalibrado por completo. Había aprendido de la forma más dura que el amor verdadero no consiste en anularse por el otro, en sacrificarse hasta desaparecer. Ahora entendía que el amor sano es el que te da alas, no el que te las corta. Es el que se basa en la admiración mutua, en la honestidad radical y en el deseo de ver al otro brillar con luz propia. No sabía si volvería a encontrar un amor así con otra persona, y lo cierto es que no le quitaba el sueño. Había descubierto que la relación más importante de su vida era la que estaba construyendo consigo misma. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, a valorar su intuición y a ser por fin su principal prioridad. Para Ana, la palabra hogar también había adquirido un nuevo y profundo significado. Antes, hogar era una casa grande, un marido exitoso, la imagen perfecta de una familia feliz. Ahora sabía que el hogar no era un lugar físico, sino un estado del alma. Era la paz que sentía al despertar por la mañana en su cama, la seguridad de saberse capaz de afrontar cualquier reto, la alegría de compartir una tarde de juegos con su hija. Su pequeño y luminoso apartamento no era su hogar, era el reflejo de su hogar, el que con tanto esfuerzo y valentía había construido en su propio interior, un santuario personal e inexpugnable que nadie podría volver a arrebatarle jamás. La imagen final de su transformación no es una de victoria ruidosa, sino de una paz conquistada. Es una tarde de sábado, muy parecida a aquella que lo cambió todo. Ana está en su terraza, regando las plantas. El sol de la tarde le calienta la piel y el aire trae el sonido lejano de la ciudad. Se apoya en la barandilla y mira hacia el parque de abajo, donde Laya juega con otros niños, su risa clara y feliz subiendo hasta ella. No hay angustia en su pecho, no hay planes de batalla en su mente. Solo hay un presente tranquilo, una calma profunda, una sonrisa serena, casi imperceptible, se dibuja en su rostro. Es la sonrisa de quien ha atravesado el infierno y ha salido al otro lado, no solo intacta, sino más fuerte. La historia de Ana no es un relato sobre la venganza, sino sobre la resiliencia del espíritu humano. No se limitó a sobrevivir a una traición devastadora. La utilizó como el catalizador para demoler una vida que no era la suya y construir, desde los cimientos, una en la que por fin podía ser ella misma. El dolor fue la herramienta que la esculpió. La pérdida fue el espacio que le permitió crecer. La puerta de su pasado ya no está entornada, ni cerrada de un portazo. Está cerrada con una llave que solo ella posee, y ha decidido dejarla ahí, en su cerradura, como un recordatorio silencioso de que la verdadera libertad no es olvidar de dónde vienes, sino tener el poder de decidir, cada día, hacia dónde quieres ir.